Bueno, hoy es 9 de Es 9 diciembre, de diciembre. 9 de diciembre del año 2018. Esta es una amable reunión de amigos y compañeros del periódico Resurgir y del periódico Trinchera, ambos en páginas de Facebook. Y bueno, voy a tratar de darle voz a algunos temas que hemos conversado. Este capítulo refiere a los orígenes del movimiento nacional, pensando siempre en aquello que es más dificultoso de comprender hoy en día, aquellos elementos más significativos que pueden modificar cosas hoy en el presente. Voy a referirme a las enormes dificultades de instalar una revolución nacional anticolonialista en la Argentina entre los años 43 y 45. ¿No? Generalmente subestimamos el esfuerzo heroico de muchos sectores que participaron. En primer lugar, yo diría la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo que abrevaba en el revisionismo histórico, o sea, en una corriente muy importante de historiadores que trataron de modificar la institucionalizada tergiversación de la historia argentina, en la cual los sentimientos nacionales habían sido opacados por los pensamientos del puerto de Buenos Aires, ¿no? O sea, era el nacionalismo, lo dirigía Queraltó y era un grupo muy importante de chicos jóvenes. Aportaron mucha sangre en aquellos años, muchos murieron. Uno de ellos, Darwin Passaponti, muere, lo matan el propio 17 de octubre en la noche, cuando la gente se desconcentra de la Plaza de Mayo, y lo matan los pistoleros del diario Crítica sobre la Avenida de Mayo, ¿no? Un tiro le pega en la cabeza. Tenía 17 años, Darwin Passaponti. Hay una placa en la vereda de Crítica que lo recuerda. Pero este grupo nacionalista surge de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, o sea, tenían todos 14, 15 años y cultivaban una militancia que era casi como un sacerdocio para ellos. Es importante destacarlo. Eran pequeños intelectuales, pero todos luchaban en la calle por sus ideas, ¿no? Y eran tiempos donde las cosas se debatían a trompadas o con cachiporra. Y algunas reuniones de la Alianza Libertadora Nacionalista, que reunía a cientos de jóvenes, a veces los presentaba a todos con brazos en cabestrillo, cabezas vendadas, piernas enyesadas. Era el fruto de una lucha diaria contra los aliadófilos, fundamentalmente contra la FUBA, contra los universitarios. Este era un sector. Estaban los radicales, los radicales irigoyenistas, de los cuales mucho se ha hablado, la gente de Forja, del famoso sótano, donde operaba Jaureche y Scalabrino Ortiz, un grupo también meritorio de radicales que se separaron del alvearismo radical y que trataban de reencontrar las fuentes de un pensamiento situado en la historia argentina. Meritorio también, forjaron muchas de las consignas que la gente voció en el 17 de octubre. Quería destacar también el papel del ejército, una élite de generales como ya no tenemos, de un nivel académico quizás superior al de la universidad. Eran todos profesores de la Escuela Superior de Guerra, profesores a veces en otros países también, con un reconocimiento internacional, y que habían hecho un esfuerzo gigantesco para encontrar una posición doctrinaria de interés nacional en medio de la conflagración mundial, de la primera y de la preparación de la segunda. Recordemos que el Estado Mayor lo envía a Perón a Europa para entender qué está pasando y anticipar la Segunda Guerra Mundial.
Y Perón allí va a Roma y estudia en Roma lo que está ocurriendo, lo que había ocurrido con el Comintern. El Comintern era la tercera internacional que dirigía la Unión Soviética y de la cual se desprende el fascismo y se desprenden las corrientes que van a formar el nacionalsocialismo alemán o el fascismo francés, por ejemplo, que era uno de los líderes comunistas de la tercera internacional. Todo esto Perón lo ve allí. No había derechas e izquierdas, todo era izquierda. Hoy a mí me sorprende desde aquellas experiencias que hoy se considere, a un fascista se lo considere de derecha, ¿no? Cuando en su momento Lenin dijo, cuando rompe Mussolini con la tercera internacional, Lenin dijo, se fue el mejor de los nuestros. Increíble. Perón tiene una sola entrevista con Mussolini que confiesa que le temblaban las piernas, que nunca había conocido un hombre como ese, ¿no? Tan impresionante. De algunas experiencias que él guarda de esa etapa de su vida en Roma. También de su experiencia sobre la guerra civil en España, que Perón la vive de cerca, vive las consecuencias, el final. Sin duda que lo condiciona en el 55, cuando toma la determinación de no llegar a un enfrentamiento civil y de irse. Sin duda, yo estoy convencido que le vienen a la mente los recuerdos de la España de Franco. Una España que después de 1 millón de muertos y tantos años de lucha, llega... ¿A qué llega Franco? Al desarrollismo. Llega al desarrollismo, llega a la modernidad. Y para eso hubo 1 millón de muertos. Qué pena, ¿no? Y Perón, yo creo que lo vio eso. Y lo valoró. En el sentido de que no era el camino adecuado. Pero todas esas experiencias, que no solamente las vive Perón, sino las vive una veintena o treintena de generales de primer nivel, que tenían formación académica muy seria, lo lleva a debatir intensamente. Se recuerda algunas de las reuniones en las que Perón propone romper con el eje y la mayor parte de los generales no estaban de acuerdo porque sentían que era una cierta inmoralidad, como un pragmatismo político inaceptable, porque muchos de ellos eran simpatizantes de los países del eje, o por lo menos eran contrarios a los aliados, al demoliberalismo. Pero tenían un nivel intelectual increíble y los debates deben haber sido durísimos entre los generales. Un esfuerzo por encontrar un camino propio, meritorio. Hablar de la izquierda, lo que le habrá costado a los sectores de izquierda separarse de las internacionales y hallar el camino y de la patria, volver a lograr hablar de patria. En una época en que las paredes gritaban patria sí, colonia no. La gente la incipiente izquierda nacional, el Grupo Octubre, con algunos trotskistas, tratando de encontrar un camino de diálogo hacia el proletariado argentino que no fueran los viejos estereotipos europeos. Y por fin el anarcosindicalismo, que en esos años se enfrentó a un vendaval y terminó surtiendo el gran río del movimiento obrero organizado en la Argentina, con Perón en la Secretaría de Trabajo, con una nueva CGT, convocante, inclusiva a todos los sectores, abierta a un gran proyecto. Nos cuesta preguntarnos cómo logramos una CGT de 6 millones de afiliados en pocos meses. ¿Cómo lo habríamos logrado sin la enorme contribución del anarcosindicalismo, de miles de dirigentes que habían hecho de la militancia un verdadero sacerdocio y que estuvieron muchísimos de ellos en la Plaza de Mayo el 17 de octubre y otros contribuyeron desde todos los lugares de trabajo a aportar a ese nuevo movimiento obrero extraordinario en América Latina, una enorme excepción
que cambió la historia de nuestro continente. Yo creo que hoy recordar estos esfuerzos conjuntos del nacionalismo, de la izquierda, del ejército, de los radicales irigoyenistas, recordar estos esfuerzos tremendos por situar el pensamiento, por reencontrar una forma de nacionalismo popular diferente al que nos llegaba desde Europa. Incluso para diferenciarse dentro de una revolución como la del 4 de junio del 43, donde hubo muchos matices y debates, donde inclusive Queraltó fue torturado en algún momento. Tales eran las rivalidades que había dentro del campo de lo nacional y popular. Y recordar estos sufrimientos del parto, el parto de una enorme revolución que todavía persiste. Persiste desfigurada, desvirtuada, malograda. Pero ahí están las brasas, que siempre, con un empecinamiento quizá digno de otras razones, seguimos soplando para ver si logramos que renazca el fuego. En definitiva, el fuego maravilloso de la revolución.